sin problema. Ya. Entonces, acá más que todo más una ayudantía participativa y ustedes me tienen que decir el nombre de las estructuras, digamos, como si mañana fuera su examen. No, claro que mejor es que se equivoquen ahorita, a que se equivoquen después mañana con el examen, ¿no? Porque es harto, ¿no? Entonces ya, si les pregunto cuál es, qué la estructura es el número 8, ¿qué me dicen? ¿Quién sabe? Imagínense que el doctor pone la plastilina acá. ¿Qué le van a poner? Agujero infraorbitario. Bien, agujero infraorbitario. ¿De qué hueso es este de acá? Maxilar superior. Bien, ¿qué cara? Cara anterior. Anterior. Facilísimo. Si les pongo el 24, bueno, ahí está. Trampa esa. ¿El 24 qué sería? Escotadura supraorbitaria. Ya, ¿es en qué hueso está? Frontal. Bien, en el frontal. Después, a ver qué más podemos hacer. El 23. Fíjense, es con forma de coma. Se dirige superior y lateralmente. Tiene en realidad dos Hendidura nombres. esfenoidal. Bien, hendidura esfenoidal también tiene otro nombre que se conoce como fisura orbitaria superior. En Rubier edición 9 está como hendidura esfenoidal y la última versión, que es la que todos manejan, es la fisura orbitaria superior. Por acá van a pasar varios nervios que probablemente les pregunte. Por ejemplo, por acá pasa las ramas del trigémino, que ahí está el oftálmico, el oculomotor, el troclear, el abducens, todo eso ahí. Tenemos la mandíbula, ya, está bien. Visto desde adelante. Bueno, acá están las incisiones musculares de cada músculo. La radiografía no nos importa. Y acá. No, falleció. Qué desastre. Mientras tanto, vamos a abrir el atlas de neta. Ya. Acá. Entonces, esta es una visión lateral. ¿Qué sería el número 7? Ya el doctor les pone la plastilina ahí. Orificio de entrada del conducto auditivo. ¿Qué conducto auditivo? Eh, El externo, ¿no? Conducto auditivo externo. ¿En qué hueso va a estar? el temporal. ¿Qué porción de temporal? Porción petrosa. La porción petrosa. Bien. Número 6. Pone alfiler, pone su plastilina ahí. ¿Qué sería el número 6? La apófisis coronoide Apófisis coronoides de la mandíbula. no se olviden poner siempre el apellido, ¿no? Porque si ustedes ponen apófisis coronoide, y lo que les va a poner mal, tienen que poner apófisis coronoides de la mandíbula, ¿no? El 35. El cigomático. No. O sea, no, la Apófisis apófisis cigomática del cigomática temporal. temporal. Exacto, es la apófisis cigomática del temporal, ¿no? Esta es la temporal. ¿Por qué se llama apófisis cigomática? Porque fíjense, el 36 es el hueso cigomático. No, ahí se va a articular con este de acá. ¿Qué más? A ver, ya. Vamos a ir más profundo. Ya, estas son inserciones, no nos interesa. Unipunto de unión. Ya. A ver, número. No sé, muy bien. Ya. El número 9, que es este de acá. Fíjense, acá está la apófisis cigomática, Fosa condilia del temporal. fosa condilia, o también denominado, ¿cuál es otro nombre? Fosa mandibular. Pero están capísimos. El 11. Apófisis La mastoide Del temporal. temporal. 13. Fíjense, acá está el agujero magno, ¿no? ¿Esto qué va a ser? Este es el temporal, acá está la porción basilar, el esfenoide. 13, ¿qué sería? Cóndilo
del occipital, ¿no? Son los cóndilos del occipital. ¿Con qué se va a articular este cóndilo? Con el atlas. Es la primera vértebra cervical, es C1, ¿no? Ok, acá no nos interesa. Acá, ya. Bueno, acá vamos a patelar. Entonces vamos a empezar con lo fácil. ¿Qué es el número 10? El agujero Agujero magno. magno. El agujero magno del occipital, ¿no? Por acá va a ser la entrada, ¿no? De lo que va a ser la médula espinal, y ahí va a entrar el bulbo raquídeo, puente, bla, bla, ¿no? Entonces, más que todo, el sistema nervioso central. También por acá van a pasar las arterias vertebrales. Otra vez el 29, que ya vimos, que era el cóndilo occipital. Ahora vamos a ir al número 3. ¿Qué es el número 3? Agujero estilomastoideo. No, el estilomastoideo es el 47. ¿El 3 qué sería? No, este agujero a mí me encanta, siempre lo pregunto. Este agujero es muy, pero muy importante porque viene una pequeña arteria que se llama la carótida interna. Ya esta es la arteria principal que se cae de irrigar el cerebro. Entonces se va a llamar el conducto carotídeo. La arteria se va a meter por acá y se va a ir por acá adentro, ¿no? Ahí adentro, al encéfalo. ¿De qué hueso es ese? Del temporal. Ah, sí. Mm, Acá vamos a poner un poco más. eh, Delimitar. conducto carotídeo. Sí. Entonces acá vamos a delimitar. Este es el occipital. Lo estoy delimitando. Este es el temporal, hasta por acá. Todo esto acá es el temporal. Fíjense, acá está la fosa mandibular o condilia, la apófisis cigomática, apófisis mastoides, la ranura, ¿no? Entonces acá también lo mismo. Este de acá ya es el efenoides, ¿no? Todo esto de acá ya es el efenoides. Entonces si les pregunto, a ver, el número 46, ¿qué sería esta estructura de acá? Apófisis estiloides. Apófisis estiloides, ¿no? Es del temporal también. ¿Y el 47? Agujero mastoideo. El agujero mastoideo es el 24. Estilomastoideo. Estilomastoideo, ¿vieron? Este es algo interesante porque fíjense, esta es la apófisis mastoide, que ven acá, y acá está la apófisis estiloide. Entonces este va a ser el agujero estilomastoideo, porque está entre los dos. Apófisis estiloides, estilomastoideo, apófisis mastoides. Vamos a borrar todo esto. Vamos a venirnos más acá. A ver, el número 11. Agujero oval. ¿Qué va a pasar por ahí? El nervio facial. No. Es agujero oval del efenoides. No se olviden poner el hueso al final. ¿Qué pasa por el agujero oval? Nervio mandibular. Nervio mandibular, que es rama del trigémino, ¿no? Bien. El 16. Fosita mirtiforme. Ya, bien. También llamado fosa incisiva. Y bueno, acá tenemos van a ver acá, puede que les pregunte acá. Acá tenemos una línea. Acá tenemos otra línea. ¿Cómo se llama esta línea de acá? Línea nucal. Nuca superior. Bien, ¿y esta? La inferior. La inferior. ¿Y el número 8? Protuberancia externa del Hacia occipital. occipital externo. Bien, protuberancia occipital externa. Facilanga entonces. Ya se saben todo. Ya vamos a ir a este de acá, que es la base del cráneo. Vamos a empezar con esta parte de acá. Entonces, el 9, Agujero ciego. el agujero ciego, ¿no? Del Frontal. Frontal. 16, Seno. ¿Es el seno? seno, Sagittal del frontal. seno frontal del frontal. Bien. Bueno, el 6, número 6. Es la crista La gali. crista Galli. Del Etmoides. bien. 5. Lámina cribosa del etmoides. Entonces, fíjense, acá se puede ver clarita la sutura, ¿no? Todo esto de acá. Todo esto de acá es la sutura. Entonces, acá tenemos el frontal. Ay, no sé por qué digo una, y este es el efenoide. Entonces, fíjense, algo que es interesante es que acá van a ver que tenemos estas cosas de acá.
¿Cómo se llaman estos de acá? Que bien afilado, ¿no? ¿Cómo se Alas del esfenoides. ¿Qué alas? Menores. Las alas menores, ¿no? Entonces este es un borde bien afilado. Por lo general cuando hay trauma, cuando hay como muy brusco, esto puede gustar de doble filo, ¿no? Puede dañar las estructuras que están por ahí, en el cerebro, ¿no? Tenemos el 40, ahora vamos a ver el 34. Conducto óptico. ¿Para ahí qué pasa? El nervio óptico. Acompañado de una arteria. Arteria oftálmica. Arteria oftálmica, exacto. Esto es bien interesante, vamos a ver más adelante. El 38. La silla turca. La turca. Fosa hipofisiaria. Fosa hipoficial, le diría yo, y el 8 sería la silla turca, ¿no? El dorso de la silla. Después, bueno, al doctor me acuerdo que me preguntó, nosotros tenemos las apófisis clinoides, ¿ya? Apófisis clinoides. Vamos a tener dos apófisis, bueno, en realidad son tres, ¿no? Pero solo se ven dos en esto de acá, que va a ser, esta es la apófisis clinoides anterior, y esta 39 es la apófisis clinoides posterior. Entonces, si les pone acá la plastilina, apófisis clinoides anterior, se les pone acá apófisis clinoides posterior. Número 4. Clivus. Del Occipital. número 10. Este es un agujero bien que nadie le toma importancia. ¿Cuál es lo 4? El 4 es el clivus. Clivus. Clivus con B chica, ajá, con V. Del occipital. redondo? ¿Qué tal? No, el agujero redondo está por acá más o menos. Conducto esfenoidal. No, no hay conducto esfenoidal que yo sepa. Tiene un nombre. Este es el agujero. ¿Alguien sabe? Agujero oval. El oval es este. El carotidio no se ve. ¿Qué más? Ese es el agujero rasgado. Fíjense, ¿no? Acá tenemos el temporal, esa es la porción petrosa, ¿no? En el vértice de la porción petrosa, ahí va a estar nuestro agujero rasgado. También se llama este agujero rasgado anterior, le dicen. ¿Qué más? El 28, que sería esta estructura de acá. Y esta de acá. Conducto auditivo interno de la porción petrosa del temporal. ¿No? Exactamente. Conducto auditivo interno. ¿Qué más podemos ver acá? El 23. Este es el surco del seno transverso, ¿no? En la porción interna. Acá tenemos, acá se puede ver clarito, todo como esta fosa que hay, todo esto de acá. Esta es la fosa cerebelosa, ¿ya? De cerebelosa, de cerebelo, no cerebral, cerebelosa. La cerebral va a ser esta de acá arriba, ¿no? El 23 va a ser el surco del seno transverso. El 29 es la protuberancia occipital interna y este es el surco del seno sagital superior, que es la parte posterior. ¿Qué más? A ver, ya. Acá esta es otra visión. ¿Cuál es la número 30? Número 30. Creo que ese es el agujero yugular. Foramen, jugular foramen. Ajá. Es el agujero yugular. El agujero yugular, ¿cómo está compuesto? Está compuesto por dos huesos, ¿no? Tenemos el occipital y el temporal. Estos dos es como si el temporal fuera así y tuviera como una escotadura ahí y el occipital lo mismo. Se juntan y forman este agujero, que es el agujero yugular. Para acá va a salir la vena yugular interna. Y también hartos nervios como el glosofaringio, el vago y el espinal. El agujero yugular. Entonces vamos a
poner un poco en práctica lo que vimos. Vamos a ocultar esto para ver más 3D. Entonces fíjense, es lo que acabamos de ver, ¿no? Fíjense acá se puede ver clarito el agujero yugular, que es este de acá. Conducto auditivo interno, que va a ser este de aquí. Ahí está el temporal. Tenemos la fosa hipoficiaria, el dorso de la silla, el clivus, ¿no? Los surcos prequiasmáticos, el conducto óptico. Acá se ven claritas las apófisis clinoides. Acá está la apófisis clinoides anterior, posterior. Podemos ver el agujero oval. Creo que este era el espinoso. Acá está el agujero rasgado también, que es en el vértice de la porción petrosa del temporal. ¿Qué más? Tenemos la apófisis cresta gallí, que es esta de acá, la lámina cribosa. Todo esto se puede ver. Vamos a ver si podemos poner como un modelo solo del cráneo. Head and neck. Vamos a poner solo el cráneo. Pero por ejemplo, si hablamos de la vista inferior, acá tenemos el agujero magno otra vez. Acá se pueden ver claritas las líneas nucales, la superior, la inferior, la protuberancia occipital externa, la apófisis mastoides que ya vimos, la estiloides, y entre esos dos que había, el agujero estilomastoideo, que está acá, esta cosita de acá. Por acá sale un nervio, que es el nervio facial. Voy a ver si puedo ponerlo, para que no se olviden. A ver, este está el nervio facial. Este es el nervio facial. ¿Qué más? Está la apófisis estiloides, ya la vimos, el conducto auditivo externo, la fosa mandibular o condilia, la apófisis cigomática del temporal, ¿no? Todo lo que ya vimos. Vamos a ver un poco anterior. Estas son las apófisis pterigoides del efenoides, ¿no? El efenoide tiene 4 partes: el cuerpo, que es cuadrilátero, ¿no? En forma de cubo, alas menores, alas mayores y apófisis pterigoides, que va a estar ahí. Tenemos la porción basilar con sus crestas, ¿no? Acá tenemos el atlas, que podemos ver cómo se está articulando con los cóndilos occipitales. Y acá tenemos el axis. Bueno, esta es otra vista. No creo que pregunte mucho de acá, sinceramente. Ya vieron lo más importante ahora. Este es un corte sagital. ¿Qué sería el 19? ¿El conducto incisivo? No. Fíjate que acá está la mandíbula. ¿Perdón? La silla tupa. Bien, la fosa hipoficiaria, ¿no? No está. Entonces, fíjense, ¿no? Primero tenemos que encontrar los huesos, ¿no? Acá tenemos, este de acá es el occipital. Acá tenemos como el temporal, que va a ser todo esto de acá. Todo esto de acá es el efenoide. Acá está la maxilar superior, que va a ser todo esto de acá. Tenemos el cornete nasal inferior. Esto va a ser también parte del efenoide. Acá está la apófisis pterigoides, ¿no? Esto de acá se llama seno maxilar, por si acaso, todo esto que ven, el 21. ¿Qué es un seno? Un seno es una cavidad neumática, llena de aire, ¿no? Que no tiene nada dentro. Igual tenemos el seno frontal, ¿no? Y esto no nos interesa dientes, mandíbula, bla, bla, bla. Bueno, acá podemos ver un poco más diferenciado qué es lo que les muestra este corte, ¿no? Que acá tenemos la apófisis hipoficiaria, silla turca, seno maxilar, acá vemos el occipital, el temporal, ¿no? Tienen que saber bien los cortes. Este también es un corte sagital un poco más completo. ¿No? ¿Qué es el número 18? Sí, el doctor les pone ahí la plastilina. ¿No? Tienen que analizar, ¿no? Primero. Este es el temporal. Todo esto de acá. Conducto auditivo interno. Exacto, es el conducto auditivo interno. No solo. Estamos viendo acá desde internamente, ¿no? Cortamos en la mitad. Y el 14 o el 39, estos surcos, ¿qué surcos son? De la arteria meningia. La arteria meningia media, ¿no? Arteria meningia media, una arteria bien importante que se encarga de vascularizar todo lo que es la dura madre, la de más adelante. Es bien interesante esa arteria. Ya. Entonces un poco de la mandíbula, bueno, las apófisis geni, ¿no? Que están los músculos genioglosos, genioideo, ¿no? Todos estos músculos están acá. Geni porque su inserción va a ser ahí.
Después tenemos, ¿cómo se llama el número 11? Este conducto. Conducto miloideo. ¿Un conducto meloideo? ¿No era agujero mandibular? Este es el agujero mandibular. Sí. ¿No? Tenemos el número, ven esta línea de acá, que esta línea es muy importante por si acaso. Esta es la línea miloioidea. Acá, ¿qué músculo se va a insertar? El músculo miloioideo, ¿no? Que básicamente va a encargarse de cerrar. De cerrar todo lo que es la parte inferior del piso de la boca, ¿no? Tenemos el cóndilo, acá tenemos el ángulo mandibular. El ángulo de la mandíbula, el doctor siempre pregunta, acá el ángulo de la mandíbula, que acá hay impresiones. ¿Qué impresiones hay acá? Maceterinas. Maceterinas, ¿no? El 13, ¿qué sería? ¿El agujero mentoniano? El agujero mentoniano. Bien. No, después no hay mucho de la mandíbula, es lo más importante eso. Inserción. En el frontal, facilísimo, ¿no? Tenemos la porción escamosa. ¿Alguien sabe qué es escama? Cuando alguien habla de la parte escamosa del cráneo. Porque fíjense, ¿no? Que el temporal tiene una porción escamosa, el frontal tiene una porción escamosa, el occipital tiene una porción escamosa también, ¿no? El parietal, bueno, el parietal es pura escamosa, digamos. Bueno, les voy a explicar. ¿Nadie tiene alguna idea? Es como tener, como que tiene dientecito, algo así. Eso es dentado. Va por ahí, sí. Bueno, Es la un cuestión, corte en forma de bisel. no. Algo que es escamoso, el cráneo escamoso es la parte del cráneo que es delgadita. O sea, no es tan delgada, pero es plana. Entonces, toda la escama va a corresponder a toda esta parte de acá. ¿Por qué? Porque fíjense, el hueso acá bueno, es duro en realidad, pero es delgado, ¿no? Delgado. Entonces, fíjense, por eso, digamos, cuando nosotros hablamos de la porción escamosa del temporal, nos estamos refiriendo a la parte superior, ¿no? Que es todo esto de acá. Acá depende la petrosa, que es la del fondo, y la mastoidea. Cuando hablamos del occipital, también hablamos tenemos una porción basilar, que va a corresponder a toda esta parte de acá, los pilares laterales, y toda la porción escamosa que va a ser todo esto de acá. ¿No? Cuando hablamos de frontal, lo mismo, ¿no? Tenemos ¿dónde está? Tenemos toda esta parte de acá que va a ser la escama, tenemos el borde orbitonasal y la porción orbitonasal que va a ser todo esto de acá. Entonces ya saben eso. Entonces cuando dicen es parte escamosa, es que va a formar esta parte. Después la parte de la base, ¿no? La base del cráneo es la otra parte que llevamos a ver puros agujeros, ¿no? Todo lo que estuvimos viendo. Pero la parte escamosa es la parte que va a estar ahí. Entonces por eso digamos, cuando hablan de Rubier divide este hueso en tres partes, ¿no? Esta es que la porción escamosa, el borde orbitonasal, y esta es la porción orbitonasal. ¿No? En la escama tenemos esto que era la tuberosidad frontal, tenemos la escotadura supraorbitaria, todo eso ahí. Tenemos esto de acá que es la espina nasal del frontal, creo que se llama así. Sí. Y esta es la apófisis cigomática. ¿Por qué cigomática? ¿Por qué apófisis cigomática? Porque se articula con el cigomático. Tenemos una visión lateral, tenemos la apófisis cigomática, esta línea temporal. ¿Por qué línea temporal? Porque fíjense que tenemos una línea temporal superior y una inferior, ¿no? Se van a continuar estas de acá con esto de acá. Y esta porción orbitonasal, digamos que acá vamos a tener el techo de las cavidades orbitarias, ¿no? Incluso acá debería haber no hay, pero acá está. ¿Cómo creen que? Acá no le pusieron nombre, pero ¿cómo creen que se llama esta estructura de acá? Creo que era ahí, sí. Fosita troclear. Bien. Fosa Acá. lagrimal. La fosa lagrimal es la número 4. ¿Ya? Es la fosita troclear. Acá le voy a mostrar por qué. Entonces ustedes dicen, no, pero yo lagrimeo y acá veo acá mis lágrimas. La cuestión es que la glándula está en realidad en este lado, ¿no? Acá vamos a ver si se puede poner. No sé sinceramente si se puede poner. Debe estar en nervioso probablemente. Sí, fíjense.
Entonces, acá tenemos la glándula lagrimal, ¿no? Entonces, la parte lateral que va a ser esta de acá, acá va a estar la glándula lagrimal, esta va a ser la fosa lagrimal. Y en la parte medial tenemos la fosita troclear. ¿Por qué la fosita troclear? Porque nosotros tenemos unos músculos que van a ir más adelante, que va a ser esto de acá. Y acá tenemos lo que va a ser la tróclea. ¿Ya? Esta tróclea va a ayudar al que este músculo que es el oblicuo superior se refleje. Entonces, por eso es la fosita troclear. Entonces tenemos la parte medial, fosita troclear, en el frontal, y en la parte lateral, la fosita lagrimal. Que acá estamos viendo. Después vamos a tener esta que va a ser la herradura, creo que era, no creo cómo se llamaba. Hiato etmoidal. Número 2. Escotadura. Escotadura etmoidal. Ajá. Y acá tenemos las hemiceldillas. ¿Por qué hemiceldilla? Cuando hablamos de hemi, o sea, nosotros tenemos en realidad celdilla, ¿no? Pero lo que pasa es que esta celdilla, para que yo haga esta celdilla, que, bueno, para que haga esta celda, se van a dividir en dos. Una parte que va a estar arriba formada por el frontal, por eso ven que está abierto, y otra parte inferior que va a ser esta de acá, que está formada por el etmoide, ¿ya? Por eso se llaman hemiceldillas. Cuando se juntan las dos ya forman la celda, ¿no? Y bueno, por lo general acá hablamos de dos surcos, que son los surcos etmoidales, el 1 que va a ser el anterior y el 13 que va a ser el posterior, ¿no? Igual cuando se junte con el etmoides, que también tienen estos mismos surcos, van a formar un agujero, que es lo que quería llegar. Entonces acá 13, 1 anterior, etmoidal, canal etmoidal anterior, y tenemos el 13 que es el posterior, ¿no? Entonces, fíjense, si vamos acá a la parte una parte bien bonita que nos puso, acá. Acá vamos a tener el conducto, el 1 que sería, digamos, para acá debe estar el anterior, podría ser el 1, y el 21 que va a ser el agujero etmoidal posterior. ¿Por qué ya acá ya va a ser agujero? Porque ya se juntó el etmoide con el frontal. Ya, si yo junto acá un canal del frontal y un canal del etmoide, va a formar un agujero. Acá tenemos el agujero 21 que va a ser el agujero etmoidal posterior y el anterior. Y vamos a confirmar si es el 1 porque me parece bien raro. Sí, es ese, es el 1. ¿No? Bueno, esto ya conocen lo demás. El 7, ¿qué hueso es? Lacrimal. No, el lagrimal es este de acá, el 4. Ah, Es el esfenoides. ¿Qué parte del esfenoide? Del ala mayor, la cara orbicular. El ala mayor, cara orbicular. Entonces fíjense que el esfenoide, vamos a tener acá su ala mayor, que solo se ve hasta acá, que se extiende hasta acá. Y el ala menor, perdón, y el ala mayor que sería todo esto de acá, ¿no? Que obviamente va a estar por acá puesto, pero obviamente no lo vemos. El lagrimal sería el 4. El nasal es este de acá, ¿no? Clarito se ve. Sigamos. Vamos a pasar al maxilar. Ay, odio este hueso. Entonces ya vimos primero que nada el agujero infraorbitario, ¿no? Que por ahí sale el nervio infraorbitario, que es continuación del nervio maxilar. Tenemos la parte cigomática. Debe ser tuberosidad maxilar. ¿Cómo se llama? ¿Qué número? 28. Sí, proceso cigomático. Después acá tenemos, yo qué sé, la eminencia canina, la fosa incisiva, todas estas cuestiones que van a ver acá. Entonces, estudian esto, de lo que voy a rescatar esto de acá, esta es una visión superior, por ejemplo. Esta es una visión superior que vamos a tener, por ejemplo, el piso de la órbita, ¿no? El techo de la órbita está formado por el frontal, el piso está formado por el maxilar. Obviamente hay demás huesos. Acá tenemos una visión medial, que el 20 va a ser el seno maxilar, o hiato del seno maxilar, que sería la entrada. No, que el seno maxilar es una cavidad, como mencionamos, llena de aire y van a formar los senos paranasales, igual que el seno frontal, los senos etmoidales y los senos esfenoidales. Después el palatino, que el palatino se acuerdan que tiene una lámina horizontal y una lámina vertical, o también llamada perpendicular, ¿no? Que esta cavidad también va a formar el techo de la órbita y el piso de las cavidades nasales, tienen que saber eso. Las tres partes, que no se olviden que una parte del palatino se va a encargar de formar la
la órbita, ¿no? Por si hay una apófisis orbitaria. Esa apófisis orbitaria va a estar en la órbita. Así que si el doctor les pregunta, ¿el palatino forma parte de la órbita, de la cavidad orbitaria? Ustedes dicen sí, verdadero. Podemos ver su articulación, ¿no? Vamos a tener algo que se conoce como el paladar blando y el paladar duro, que quiero mostrarles acá. Región bucal nasal. Nasal nos va a servir. Por ejemplo, fíjense acá. Esto es algo bien interesante. Porque no, si ustedes habrán visto miles de veces lo que va a ser el paladar duro y el paladar blando. Paladar duro y paladar blando. Entonces yo me acuerdo cuando estaba en primer año dije, ¿qué será esto? ¿No? Pero bueno, básicamente el paladar duro, el paladar va a ser todo esto de acá. ¿No? Que vamos a tener dos porciones, ¿no? El paladar duro, que va a estar compuesto por huesos, por dos huesos. ¿Qué huesos componen el paladar duro? ¿Cuáles creen? Voy a cambiar de color porque ni siquiera El sé. hueso maxilar. Bien. Palatino. El maxilar y el palatino, ¿no? Entonces vamos a formar el paladar duro. El paladar blando más que todo va a ser el resto, que está formado por músculo, por la mucosa, tejido adiposo, ¿no? Entonces tienen que saber también qué es paladar duro y paladar blando, ¿no? Entonces algo que también es interesante que, por ejemplo, esta es la cavidad oral. Voy a borrar todo. Esto de acá es la cavidad oral y esta es la cavidad nasal, ¿no? Entonces fíjense que estos huesos, en la cavidad nasal va a formar el piso de la cavidad nasal, pero en cambio en la cavidad oral va a formar el techo de la cavidad oral. Entonces, o se va a ayudar a formar estos dos compartimientos. Como igual, ayudan a formar ¿qué? La cavidad orbitaria, y acá tenemos el palatino que va a ayudar también a formar la cavidad orbitaria. O sea, todo está relacionado, pero tienen que ser muy bien los huesos. Fíjense, acá tenemos otra vez el seno frontal, ¿no? Acá le está metiendo una sondita. Y acá tenemos el seno esfenoidal otra vez, ¿no? Y acá estaría la entrada al seno maxilar. Acá tenemos el famoso temporal que todo el mundo le huye, ¿no? Pero ya lo vimos que es bastante sencillo, ¿no? La apófisis cigomática, que tenemos el surco de la arteria profunda, temporal profunda posterior debe ser esta. ¿Qué número es? 14, como meningia. No, según esto de acá es meningia, pero es externo. No me convence. Vamos a Rubier, que Rubier es el que manda. Por si acaso, los atlas son para ubicarse, ¿no? No se olviden de eso ahí. El que manda es Rubier. Porción escamosa, la cara exocraneal, esto no nos interesa. Inserción surcovascular a la arteria temporal media. Era. Este es, por si acaso. No es la meningia, esta de acá. Incluso en eso hay que ser meticuloso y ver si está bien. Por ejemplo, acá el atlas no está, concuerda con Rubier y Rubier es con el que tienen que guiarse ustedes. Tenemos la porción escamosa, tenemos la fosa mandibular o fosa condilia, que ya vimos, conductiva externa, apófisis estiloides 34, que es la cosita que sale, esa espinita, 23 apófisis mastoides, que ya vimos todo eso. Acá tenemos conductivo interno. Fíjense, acá tenemos algo interesante que este de acá sería el conducto carotídeo, ¿no? Por acá va a estar la arteria carotídea interna. ¿Y el 25 qué sería? Fíjense. ¿Qué podría ser? Estilomastoideo, el agujero estilomastoideo. Bien, el agujero estilomastoideo, ¿no? Porque acá tenemos la apófisis mastoide, 23, y acá tenemos la apófisis estiloide. Entre los dos, ¿qué va a estar? El agujero estilomastoideo. Ya ya vimos, otra vez. Este es el parietal. Acá vamos a tener un montón de surcos de arteria meningia media. Una cara, donde te aparece la anterior, la posterior, la superior y la inferior. Bueno, no caras bordes, perdón. Cara exocraneal, cara endocraneal. Tenemos el cigomático. Y el esfenoide, que es el cucu de todos, ¿no? Supuestamente tiene forma de murciélago. Acá estarían los ojitos, sus alas y sus orejitas. Entonces la parte de las orejas va a ser las alas menores y las alas mayores que va a ser acá. Entonces acá fíjense, entre ala menor y ala mayor
va a estar esta cosita de acá, esta hendidura, que es la fisura orbitaria superior. También dijeron otro nombre que también le pueden decir hendidura esfenoidal, ¿no? Acá tenemos el seno maxilar otra vez. Si les pregunto el número 9, ¿qué me dicen? ¿Quién sabe qué es el número 9? Agujero. El agujero redondo, creo que sí es el agujero redondo. ¿Y el 23? Agujero pterigoideo, creo. Sí, es el agujero pterigoideo. Vamos a corroborar. Que no sé si le pone conducto o agujero, pero creo que es lo mismo. Canal la pusieron. El Rubier dice conducto. Conducto pterigoideo, entonces. El agujero redondo. La apófisis pterigoides, ¿no? Tiene dos láminas. La apófisis pterigoides, fíjense que al final la apófisis pterigoides se divide en dos. La que va a ser la lámina medial, que va a ser esta de acá, y la lateral, que va a ser esta de acá. Después tenemos la porción orbitaria de las alas mayores. Todo eso ahí. Entonces esta es la visión posterior. Ay, voy a borrar esto. Que básicamente es lo mismo, digamos. Una visión superior que ya la vimos miles de veces, el agujero oval, el agujero espinoso, ¿no? El agujero redondo, que es el 9 que acá se ve, fisura orbitaria superior, conducto óptico, surco prequiasmático. La versión inferior, que da una apófisis pterigoide. Creo que el 34 es la apófisis vaginal o proceso vaginal, sí. La apófisis vaginal que sea 34. Este creo que es el pico del efemérides número 7, sí. El efemérides tiene un pico. Después el etmoides, ¿no? Bueno, para los que no estudiaron el etmoides, que a mí me encanta explicar el etmoides, no es tan complejo como parece. Cuando hablamos del etmoides, vamos a tener tres porciones. Bueno, por el Rubier dice 4, pero es porque una se repite, ¿no? Vamos a tener una porción vertical, que la porción vertical va a estar compuesta por dos partes, ¿no? La apófisis cresta gallí, la lámina perpendicular. Luego tenemos la porción horizontal, que va a ser esta acá, que indirectamente la dibujé, digamos, que va a ser esta de acá. Que acá vamos a ver que hay un montón de orificios, ¿no? La lámina cribosa, el canal etmoidal anterior y posterior, todo. No, acá no están planos, están los laberintos. Acá va a estar la lámina cribosa. Y por último tenemos la porción laberíntica, que es la más larga, ¿no? Que es cuando el día les dio dolor de cabeza de tan solo ver esto acá. Entonces esta porción laberíntica va a tener 6 caras. ¿Por qué? Porque tiene forma de cubo. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando vayamos, bueno, ya otra vez repitiendo para que no se olviden, la porción vertical, la apófisis que está allí, la lámina perpendicular, la horizontal, que es la lámina cribosa, y las masas laterales, que son los laberintos. ¿No? Esa es la disposición del etmoide. Obviamente que esa es la expectativa y la realidad es otra. Vamos a poner acá, vamos a poner el etmoide. Ahí solo. Entonces fíjense lo que les expliqué, ¿no? Que tenemos la apófisis que está allí, la lámina perpendicular, tenemos la parte horizontal y, bueno, en realidad es más corta la parte horizontal, ahí la exageré un poco para que puedan entender. Ya que tenemos los laberintos etmoidales, ¿no? Que son dos, ¿no? Tal son 4. 1, 2, 3, 3 que es vertical y 4 que es horizontal. Entonces, cuando hablamos de esto de acá, tenemos que ver que de las partes de los laberintos vamos a creer que hay una cara anterior, una cara lateral que va a ser esta de acá, cara posterior, cara superior y cara inferior. E incluso hay una cara medial, que la medial es la más compleja de todas, que ahorita se las voy a mostrar. Quiero ver si acá se ve si bien. Este es el etmoide, esto es lo que les mostré. Ya, acá no se ve tan bien. Por eso vamos a usar Netter. Entonces, fíjense. Entonces, nosotros cuando hablamos, por si acaso, el que está de este color acá medio, no sé, morado, lila. Acá tenemos la apófisis que está allí. Acá retiraron la lámina perpendicular. Acá no hay lámina perpendicular, o sea, la sacaron para poder ver mejor esto de acá. Entonces, cuando hablamos de la parte medial del etmoides, que es la más compleja, van a ver que aún así es sencilla, vamos a tener esta parte de acá, que va a ser el cornete nasal superior y el cornete nasal inferior, o concha nasal, digamos, ¿no? Pero en el medio, tenemos el superior, el cornete nasal superior y el medio. Y el inferior va a ser este de acá, pero acuérdense que el inferior es hueso propio, ¿no? Entonces, básicamente, el dibujito que teníamos mental, lo que vamos a hacer va a ser como agarrar y ponerle este dibujito que hicimos mentalmente así. ¿Qué van a hacer los cornetes? Los cornetes van a salir así. El superior y el medio.
El inferior ya sale del otro hueso, ¿no? Que del maxilar, que es el cual sale inferior. Que es un hueso aparte, ¿no? Que es parte de los huesos de la cara. Pues tienen que saber. Así, en resumen, es eso. Acá tenemos el etmoide, acá podemos ver la lámina perpendicular, ¿no? Y bueno, algo que me acuerdo que el doctor preguntó en uno de sus exámenes era las articulaciones de este hueso, de la lámina perpendicular. Entonces, por eso tenemos que ir para acá. No, era más abajo. Bueno, ni modo, ahorita vamos a entrar. Es bien interesante dónde está. Entonces, fíjense, acá tenemos, por ejemplo, la reconstrucción que estábamos viendo. Tenemos primero que nada el frontal, ¿no? Frontal, digo, el maxilar solito con el lagrimal. Y acá tenemos el hiato del seno maxilar, o sea, el central. Y fíjense como el palatino ya va recubriendo cierta parte, ¿no? Acá tenemos la parte que va a ser para el palatino. Y ya le pongo la corneta nasal inferior y fíjense cómo tapa todo esto de acá. Y ya uno agarra y le pone el etmoides y ya básicamente está como la gran entrada que tenía ya está ocluida. Y lo que quería buscar era dónde está esta imagen. Acá está, esta. Entonces, fíjense, cuando hablamos de la lámina perpendicular, que es algo bien interesante, vamos a tener esta forma, ¿no? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma es esta? Pentágono. Forma pentagonal, ¿no? Va a tener por ende, ¿cuántos bordes? 5. 5. Entonces, cada borde va a tener su articulación y su característica propia. Por ejemplo, el superior va a estar en contacto con la porción horizontal del etmoide. Este de acá va a estar en contacto con la espina del frontal y una parte del hueso nasal, ¿no? Va a tener dos. Este de acá va a estar con el cartílago del tabique. Que esta, creo que se llamaba la anterosuperior. Esta es la anteroinferior. Posterior inferior va a ser por el vómer, ¿no? Y la posterior o posterior superior, como quieran decirle, va a ser por el efenoide. Entonces, ahí ya tenemos las 5, ¿no? Entonces va a tener 5 articulaciones, por así decirlo. Eso es lo más importante de la efenoide. Entonces, fíjense, acá podemos ver los cornetes, esas cosas. Acá están los cornetes, la lámina perpendicular que sigue la 9, ¿no? El occipital, que también ya lo vimos, ¿no? Tiene una porción basilar. Las masas laterales que van a ser estas de acá. Y las escamas, ¿no? Que las escamas ya las vimos. Entonces la porción basilar va a tener la cresta sinostósica, la fosita triangular creo que se llamaba, crestas musculares, ¿no? Para todo el músculo del recto anterior de la cabeza. Después tenemos acá los cóndilos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, este de acá que es la apófisis yugular, ¿no? Porque acá agarramos el temporal y le ponemos el temporal. Acá va a formar el agujero yugular, que por ahí va a ser la vena yugular interna. El agujero magno, que ya vimos. Perdón, ¿es agujero yugular o conducto yugular? Puedes decirle los dos. Preferencia ¿Cómo? agujero. ¿Cómo dice Rubio? Conducto. O sea, dice surco. O sea, lo describe como surcos. Es que lo que pasa es que claro, ¿no? Como este va a ser un surco. Porque solo estamos hablando de un hueso. Pero cuando yo agarro mi temporal y lo completo, allá va a ser conducto o agujero. En todo caso sería agujero, ¿por qué? Porque si fuera conducto, los conductos son como unos tubos, ¿no? Eso es un conducto. Un agujero es que vos agarrás y acá está perforado, digamos, ¿no? Yo qué sé. O sea, tiene un fondo. En cambio, un hueco sería como algo que tiene fondo, ¿no? Entonces, digamos, este caso sería surco, o escotadura, también le puede decir escotadura yugular o surco yugular, que va a ser esto de acá. Y bueno, tenemos la parte interna. Bueno, una visión posterior. Bueno, acá tenemos la línea nucal inferior, la superior que está por acá, la protuberancia occipital externa, bla, 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 bla. ¿Sí todo claro, chicos? Ok, entonces vamos a empezar la parte muscular.
No, estaba viendo este músculo del 58 que según esto es el temporal. Tenemos la mandíbula. Acá por si acaso no vamos a ver nervio. Vamos a ver solo músculo. ¿Qué sería el número 48? ¿Qué músculo sería? Entonces, primero tienen que ver, ¿no? Tienen que analizar. Fíjense que viene por acá, yendo por acá y parece que está yendo por acá, ¿no? ¿Qué músculo es este? El estiloideo. No, no es el Digástrico. estiloideo. Digástrico. El digástrico, ¿no? Vamos a corroborar. Bueno, 48 es estiloideo, no sé por qué. Pero el 2 es el digástrico. El digástrico va a ser el 37. Este de acá. Este es el vientre posterior. El estiloideo porque van a ver que acá está la apófisis mastoide, pero acá está la apófisis estiloide. ¿No? Acá está el agujero estilomastoideo. Este es el estiloideo. Y este el 37 es el digástrico. ¿Por qué? Porque acá hay una reunión digástrica. Estaba peligrosa esa pregunta. Pero bueno, supongo que con los videos del doctor, que en su cadáver, esperemos que sea el mismo, no va a haber problema. El 54. Homoyoideo. Ya, inserciones del homoyoideo, ¿quién se acuerda? Partes. Omóplato y huesoyoides. Ya. ¿Cuántas porciones tiene? ¿Cuántos vientres? No, ese es digástrico. Ya, ¿cuáles son sus vientres? ¿Cómo se llaman sus vientres? Tenemos el... ¿Alguien iba a hablar? Vientre superior e inferior. Bien. Y lo que va a haber entre medio, ¿cómo se llama? Ligamento intermedio. Cartílago medio. Que yo sepa es tendón intermedio, que es cartílago es otra cosa y ligamento es otra cosa. El ligamento es entre hueso y hueso, ¿no? Sería un tendón intermedio. Tendón es músculo, ¿no? No se olviden que el músculo en sí, cuando nosotros hablamos de anatomía de un músculo, yo qué sé, el homoyoideo. El músculo va a ser desde su inserción final hasta la inserción inicial hasta la final. O bueno, pueden hacer al revés. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que por más que haya un tendón, yo qué sé, si dice fibras tendinosas y no sé qué más, todo sigue siendo músculo. Todo es parte del músculo, solo que va a tener una porción muscular propiamente dicha, que es el músculo del color rojito, y una porción tendinosa, pero siguen siendo el mismo músculo. ¿No? Acuérdense que ligamentos es de otra cosa. Perdón, chicos. Entonces, básicamente vamos a tener el 47, ¿cuál sería? ¿Me escuchan? Esternoideo. 47. ¿Cuál es el más externo? El esternoyoideo, ¿no? Ajá. Bien, el esternoyoideo. Inserción del esternoyoideo. Ioides y el esternón. Puta, qué músculo más fácil, pues no vale. Ya. Ya, hasta ahí todo. El trapecio, ya. El 61 es el trapecio. A ver, ¿quién me habla del trapecio? Triangular, aplanado, se articula en el occipital. Cubre la parte superficial de los músculos de la región posterior. Ya, a ver. Hagamos algo, hagamos un ejercicio. Está bien, pero por si acaso no se dice se articula, ¿no? Se inserta. Ay, Porque es un perdón. músculo. Entonces, hagamos el esquema que acaba de decir, ¿no? Entonces dice que es un músculo que se inserta ¿dónde? En el occipital. Y es triangular. Entonces, si me dices eso, yo puedo agarrar y decir que es un músculo así, ¿no? En la línea nucal inferior. Ya, línea nucal inferior. Entonces vamos a hacer occipital, línea nucal inferior. Ya. ¿No es en la superior? Creo que Lo demás Ay, arriba no es la superior. Sí.
¿Es la superior o inferior que dice Rubio? ¿Tú sepas la superior o no? Sí, yo también. Sí, Es la es superior, pero ahí se ve la la parte de media. más abajo. Claro, pero ¿qué les digo? No se confían en el Atlas. Ah, Por eso. Pero ya está bien. Línea nucal superior. Ya digamos que es un músculo así triangular. Ya, listo. Ya, para mí, un músculo triangular con la información que me dieron es así. ¿Qué más? Una cervicotorácica. ¿Perdón? Se inserta por la columna cervicotorácica. Cervicotorácica. O sea, yo puedo agarrar y puedo decir que están en el cuerpo, ¿ya? ¿Qué parte? Si vos me decís cervicotorácica, puedo decir que están en el cuerpo y que viene así el músculo. en las últimas cervicales y todo. Primeras torácicas, creo. Ya, me está gustando más, pero aún así sigo en el cuerpo. ¿Dónde tengo que ir? En la clavícula, acromión y la espina de la escápula. Ya, entonces estoy haciendo mi músculo triangular, que va a ser así. Ya. Ah, bueno. Está bien. Está haciendo mi músculo que es así. Mucha horrible salió. Ahí. Ahí, está viendo por acá, está viendo por aquí y aquí. Se ve algo muy importante, ¿no? Que tenemos el ligamento nucal, ¿no? Ay, me olvidé su Tenemos nombre. las apófisis espinosas, por favor, chicos. No se olviden de las apófisis espinosas, porque si ustedes agarran y dicen vértebra cervical, o sea, puede ser en el cuerpo, puede ser en el pedículo, puede ser en la lámina, la apófisis transversa, pero si dicen apófisis espinosa ya están diciendo que es la parte posterior de la vértebra, ¿no? Que es la apófisis espinosa. Entonces, por eso intenten dar la mayor cantidad de información. Entonces, es como si, como les dije varias veces, como cuando dan los exámenes con el doctor, es como si le explicaran a un ciego. ¿Ya? Un ciego, si vos ustedes le dicen lo que me dijeron a mí, va a pensar eso. Entonces, poco a poco así tienen que practicar esa parte. Pero está bien. Excelente. Entonces ya. ¿Cuál más? Esternocleido mastoideo. A ver, ¿quién se anima? ¿Cuáles números acá primero? Esternocleido mastoideo. 22. 22. ¿Dónde está el 22? No, el 22 no es el esternocleido mastoideo. El 22 es la vena yugular interna. El 43. El 43. 43, sí. Exacto, ¿no? Porque acuérdense, una de las incisiones, ¿cuál era? Apófisis mastoide, occipital, ¿no? Entonces acá está la apófisis mastoide, acá voy a pillar su inserción. Va a venir por acá, hasta la parte externa y la La clavícula. clavícula. Acá también, digamos, estaría su tendón todo, lo cortaron. Porque básicamente si pongo el esternocleido mastoideo no voy a ver nada. Bueno, esta de disección que van a dar más adelante, con las carótidas y las arterias y las venas y los nervios, les va a servir. No, fíjense acá, por ejemplo, que también cortaron los músculos. Acá se ve hermoso. ¿Cuál es el 39? Homoyoideo. Homoyoideo. 33, Esternoideo. 34. Esternotiroideo. Este de acá, ¿cuál es? Que no tiene número. Plapisma. No, Trapecio. Trapecio. el trapecio, ¿no? Porque fíjense que va a estar, ¿qué dijimos? La inserción del trapecio, espina de la escápula, el acromión y el borde posterior de la clavícula, ¿no? Esta es la clavícula, borde posterior en la parte lateral. Acá está el deltoides, el pectoral mayor y el esternocleido mastoideo. ¿Puedes volver a repetir que se llamaba el 33 y 34, por favor? 33 y 34. El 34 es el esternotiroideo, ¿no? Porque está más profundo. En cambio este, fíjate que está yendo desde el delioide hasta el esternón. Este va a ser el esternoioideo. Y acá debería estar el otro que es el tiroideo, pero no le pusieron numerito. Disculpa, ¿están viendo la parte anterior del cuello? Sí, es la porción anterior. Fíjense, ¿no? Acá está la mandíbula, la arteria facial, la oreja, todo eso. ¿Qué más? A ver, acá el 41, ¿qué es? Esternocleidomastoideo. ¿Qué? Escaleno.
No, no es el escaleno. El esternocleidomastoideo. Sí, el esternocleidomastoideo, ¿no? Fíjense, acá está la clavícula, la escápula, la cabeza, la clavícula y la escápula, que es la clavícula y el esternón, la cabeza esternal, la cabeza clavicular, y acá está yendo hacia arriba, ¿no? Acá esta es la vena yugular externa, la interna está adentro, no se ve. El trapecio que es el 60, acá tenemos los demás músculos, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos, ya lo Y, vimos. y los ¿Perdón? escalenos. Los escalenos. Los escalenos puede ser el 29, el 5 y el 20. Puede ser el anterior, medio y posterior. 29. Escaleno anterior, 29, cabalingo, el 5. Bueno, de acá debe estar el medio, pero parece que no lo pusieron. El 20, ¿qué le pusieron? El elevador de la escápula. No, no sé. Hay otra imagen en la que se ven los escalenos. Acá se ve un poco mejor, el 29 y el 30. 30, escaleno medio y el escaleno anterior. El posterior es difícil verlo, debe estar por acá atrás. El 22 parece el elevador de la escápula. Sí. Acá se ve bonito. A ver, ¿qué músculo? Acá vamos a ver dos músculos que son distintos, que también serán interesantes. Por ejemplo, vamos a tener este músculo de acá y este músculo de acá, ¿no? Vamos a empezar con este de acá. ¿Cuál es este de acá? ¿Y cuál es este? Entonces, primero que nada, tenemos que saber ubicarnos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos viendo? Acá tenemos, por ejemplo, el esófago, la tráquea. Estas serían las columnas cervical, los cuerpos. Con eso ya tienen una idea. Entonces, Cara anterior. bien, cara anterior sería el grupo muscular anterior, ¿no? ¿Cuáles serían estos dos Sí. músculos? El esternoideo y el tiroideo. No, acuérdense que esto está más profundo. Prevertebrales. Los prevertebrales, ¿ya? ¿Cuáles tenemos los prevertebrales? Músculo largo del cuello. ¿Cuál va a ser el largo del cuello? ¿El 22 o el 21? El 21. 22. El 22, ¿no? Porque el 22 es más profundo de todos, acuérdense, y va de vértebra, de cuerpo de vértebra a cuerpo de vértebra. Y después tenemos el largo del cuello que va a ir desde las vértebras hasta el occipital. Acá sería ¿No poder es ver largo de la cabeza? largo de la cabeza. ¿Dije eso o qué dije? Nada del cuello. Del cuello. Ah, bueno, perdón. Largo de la cabeza que va a ser el 21 y largo del cuello que va a ser el 22. Y bueno, estos deberían ser los rectos anteriores, pero no parecen. Deberían ser. Deberían. ¿Cuáles serían los laterales de la cabeza? De los Los rectos prevertebrales. laterales debe estar por acá, es que no se ven, pero por ejemplo acá podemos ver mejor, ¿no? Si agarramos y ponemos todo esto de acá, tenemos que tomar, fíjense, acá tenemos por ejemplo el largo del cuello, que ver el cuello al cuello, que va a ser ese de ahí. Vamos a poner uno por uno, ahí solito, fíjense, es todo eso de ahí. Ese es el largo del cuello, el largo de la cabeza va a ser el que está caladito. Ahí está. De las vértebras, apófisis transversa hasta la porción basilar del occipital. El recto anterior, vamos a ocultar esta mandíbula que no nos está ayudando en nada. Te digo video. El recto anterior va a ser este de acá. El recto anterior. Pero ¿y los laterales? El lateral va a ser este de acá. Este va a ser el lateral. Y acuérdense que tenemos los posteriores, ¿no? Acuérdense que tenemos, acá las voy a escribir. Ahí. Casi me salgo del lateral. Acá voy a escribir cómo se dividen tenemos los músculos rectos, ¿no? Los músculos rectos se dividen en tres. El anterior, el lateral y el posterior. Y el posterior se divide en dos, ¿no? El menor y mayor. Entonces vamos a tener en total 4 músculos rectos. El anterior, que es el que vimos acá, que va a ser este de acá. El lateral, que va a ser este, y el posterior. Vamos a ponerlo, ¿no? El recto anterior, que va a ser este. El lateral, que va a ser este. Y los posteriores, por si acaso el posterior no es este. Este es el oblicuo superior. Los rectos posteriores, acuérdense que están en la parte profunda también, ¿no? Tenemos que ocultar acá. Vamos a ocultar por capa más fácil. Tenemos este y este, que va a ser el recto posterior menor, el mayor, ¿no?
recto anterior que cuando ya se ocultó, el lateral que va a ser este de acá, y los dos oblicuos, ¿no? El oblicuo inferior que va a ser este y el oblicuo superior que va a ser este otro. Otra vez lo cortaron. Qué malos que son. Ya. El 29, ¿qué sería? El cigomático menor. 28. El cigomático Cigomático mayor. mayor. Cigomático mayor. El 6. Triangular. Músculo depresor del ángulo de la boca. Bien. No tiene bien nombres ese, creo. Músculo triangular de los labios, depresor del ángulo de la boca, depresor de la consigo de la boca, ¿no? El 7 va a ser, ¿cuál sería el 7? Músculo cuadrado. Cuadrado. Cuadrado, o también, acá les voy a enseñar algo interesante. Por ejemplo, acá tenemos los labios, ¿no? Vamos a tener un elevador del labio superior y vamos a tener un elevador de la comisura o del ángulo de la boca. Vamos a tener sus antagonistas. Depresor del ángulo de la boca, depresor del labio inferior, que va a ser el 7. Y esto de acá. Acá tenemos el elevador del ángulo de la boca y por acá debe estar el otro, que es el labio superior. ¿No? Así es más fácil aprendérselo. El 16, ¿cuál sería? Fíjense, Macetero, tal vez. Macetero. Sí, el ¿verdad? macetero. Macetero. El buccinador sería el 5, el que está acá profundo. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los 4 músculos masticadores que hay? Temporal. Macetero, temporal, Macetero, pterygoideo. pterygoideo lateral y pterygoideo medial. Exacto. ¿Cuál va a ser el 28? Temporal. Temporal, ¿no? Bien. Acá podemos el temporal, ¿no? Como va a tener 3 tipos de fibras, no se olviden de eso. Va a tener las anteriores que son verticales, las medias que son oblicuas y las posteriores que son horizontales, ¿no? Van a formar un tendón conjunto que se va a insertar en la apófisis coronoides de la mandíbula. Vemos el macetero, cómo se inserta toda esta extensión de acá. Bueno, esto que no nos interesa por el momento porque no quiero complicarles la vida. Y estos son músculos profundos de la faringe. Más adelante van a ver esto. A ver, por ejemplo, acá. Ya que ya vienen osteología y todas esas cosas, vamos a empezar con algo bastante bonito. ¿Quién me dice que es el número 1? ¿Qué creen que puede ser el número 1? Esto ya es lógica, ¿no? ¿Lo llevaron? Sí, lo llevaron, pero no lo vieron de esa perspectiva. ¿Qué creen que es el 1? O sea, probablemente me estoy equivocando. El esfenoide. No, no es el Atlas. efecto. Parece. Atlas. Ándale. El Atlas. ¿Por qué el Atlas? Porque acá nosotros tenemos, fíjense, esto sería C2, este es el axis. El axis viene así. Recuérdense que el Atlas tiene un arco anterior y este sería su arco posterior, ¿no? Porque el Atlas es un círculo. Pero como estamos haciendo un corte sagital justo en la línea media, vamos a ver solo eso ahí. Tenemos C3, C4, C5, ¿no? Después, a ver, ¿qué más? El 35, ¿qué puede ser? El seno maxilar. No, el maxilar está por acá. Seno El esfenoidal. Seno esfenoidal. 19, El seno frontal. 31. No se olviden, no le tomen atención a la estructura que está ahí. No es la hipófisis, ya sería la fosa hipofisiaria, ¿no? El 20. ¿20? ¿Mentoniano? Como mentoniano. ¿Qué mentoniano? Arteria, nervio. ¿Qué? La mandíbula, pues, ¿no? Sí, sí. El cuerpo de la mandíbula. Tenemos el maxilar por acá y por acá está el palatino. Acá tenemos el frontal. Acá está el nasal por acá. Fíjense que tiene una nariz como un poco protuberante. Todo esto acá es el esfenoide. Acá tenemos el occipital. Este va a ser el agujero magno. Entonces, ¿vieron cómo, sabiendo osteología, ya pueden como deducir qué hay en cada parte? Disculpa, ¿cuál era el 35 que se me cortó? ¿Perdón? ¿Qué era el número 35 que se me cortó y no puedo escuchar? ¿Cuál es el 35? Ah, el seno esfenoidal. Gracias.
Claro que esto ya es en cadáver, ¿no? Esto no nos interesa. Bueno, fíjense acá, por ejemplo, el 31, que es lo que les mencionaba, ¿no? La tróclea. Fosita troclear, fosa lagrimal. Acá va a estar la glándula lagrimal. Esto ya son otras cosas, son nervios, músculos, no nos interesa. Acá, esto sí nos interesa. Por ejemplo, acá tenemos el coronete nasal inferior, el medio y el superior, ¿no? Acá fíjense, puede ver clarito el maxilar y con su conducto incisivo, ¿no? Está ahí clarito también. El seno esfenoidal, todas esas cosas. Ahí Acá en abajo esa imagen, ¿cuál sería la apófisis unciforme? no se ve la apófisis unciforme. Un ratito, chicos. Bueno, ya continuando, vamos a ir con Nether para terminar. Ya tuvo un repaso bastante bonito. Bueno, vamos a empezar con esto de acá. Es bastante corto, Nether. No nos interesa nada de esto. Los huesos que ya vimos, esto de los cornetes que ya se lo saben. Por ejemplo, esto no les expliqué, ¿no? Acuérdense cuando hablamos del cráneo, cuando nosotros hablamos del cráneo, se divide en dos, ¿no? El cráneo en sí. Cuando ya hablamos del conjunto de huesos. Vamos a quitar músculo, vamos a poner huesos otra vez, vamos a poner una línea acá que nos va a... Entonces, así se divide más o menos. La parte esta de acá abajo y la de arriba. ¿En qué sería? Calvaria. Bóveda y contén. Claro, tenemos la base. Acuérdense, la base es la parte más compleja, ¿no? Porque ahí tenemos los conductos, el conducto carotídeo, rasgado, agujero oval, ¿no? Agujero yugular, incisivo, todas esas cosas están acá. Pero la parte más sencilla es la parte de la calvaria, o también ya se llama bóveda. Que la bóveda craneal va a ser todo esto de acá arriba. Entonces, esto lo que estamos viendo acá es la bóveda. Ya, vamos a borrar todos los drawings y vamos a poner acá. Entonces, fíjense. Entonces, algo que es bastante interesante, que lo van a ver más adelante, es el seno sagital superior. Ya, les voy a explicar qué es el seno sagital superior porque a mí siempre me entró una duda existencial. La cuestión es que la vida es triste y dentro de el sistema venoso, no obviamente no se van a aprender todo esto de acá, cuando después se van a aprender ahora, ¿no? Vamos a tener la parte venosa. O sea, tenemos la parte arterial, ¿no? Que va a irrigar el cerebro, y vamos a tener la parte venosa. Entonces, como estos no son venas en sí, son senos, ¿ya? Cuando hablamos de senos durales, es básicamente la sangre venosa. Entonces, lo único que nos quiero explicarles acá es el seno sagital superior, que es este de acá, que iba a como recibir toda la mayor parte de la sangre venosa del cerebro y se va a encargar de llevarla directamente al corazón, ¿no? Obviamente tiene que pasar un montón de venas, entre ellas la yugular interna, y todo eso hay que andar más adelante. Entonces este seno sagital superior, que lo van a ver toda su vida, va a causar una impresión acá, entonces por eso se va a llamar surco del seno sagital superior. Listo, solucionada la vida. Y fíjense que es un surco que se va a extender desde el frontal, dos parietales, y occipital. ¿No? Después tenemos las fositas granulares de Pacchioni, que las fositas granulares de Pacchioni se van a encargar de drenar el líquido cefalorraquídeo, que vendrá más adelante, que el doctor también pregunta esto acá, le encanta preguntar las fositas granulares. Fositas granulares, fosina de Pacchioni. Bueno, acá tenemos otra vez la base del cráneo, que ya la vimos, vista desde superiormente, ya vimos esto de acá también, vimos esto de acá, vimos todo esto básicamente. También, bueno, acá tenemos, por ejemplo, esto van a ser las coanas, si no me equivoco. Que las coanas van a ser como estas aberturas posteriores de la cavidad nasal, ¿no? Que está compuesta por el vómer, acá tenemos el esfenoide de la apófisis pterigoide, el palatino, toda esa cuestión. La mandíbula que también ya la vimos, acá por ejemplo tenemos el atlas y el axis, ¿no? Para ver una vértebra cervical en general no se olviden que tenemos la parte del cuerpo,
la parte del cuerpo, tenemos el pedículo, la lámina y la apófisis espinosa. No se olviden, la apófisis espinosa son muy esenciales, son esas cosas que como protruyen, ¿no? Tenemos la apófisis transversa, que va a formar juntos un agujero, que es el agujero transverso. Este agujero transverso, desde C1 hasta C6, va a pasar una arteria que se llama la arteria vertebral. Por C7 no pasa. También tiene un agujero... Tiene un agujero transverso, pero por ahí no pasa nada. Pasa la vena vertebral y nada más. Pero la arteria, que es una cosa más importante, pasa por ahí. Entonces tenemos que tomar en cuenta que cada vértebra tiene sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, C1 y C2, que son las más importantes. Que C2, básicamente, fíjense, esto es cuestión de lógica. Este es el arco anterior. Acá debería haber un cuerpo, ¿no? Acá debería haber un cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa? Gracias a la evolución, el cuerpo este de acá se lo robó el axis, y el axis lo tiene ahora. Y ese es el que se llama apófisis odontoides o diente del axis. Entonces, básicamente, el cuerpo del atlas se fusionó a C2, ¿no? Al axis. Acá vamos a tener otra vez las apófisis, el agujero transverso, que pasa la arteria vertebral, tanto, ¿no? Que ya vimos, sí vimos eso. Y acá fíjense cómo se articulan, ¿no? Entonces, para que vean un poco en acción cómo funciona este sistema del atlas y el axis, ¿qué nos puede ayudar? A ver, vamos a poner el oblicuo superior, que puede que nos ayude. Motion. Yeah. No se ve nada, ni modo. Pero por ejemplo, vamos a ponerle pausa. Vamos a acercarlo. Es que quiero ocultar estos músculos, pero no se puede. Bueno, ya, se puede. No sabía que se podía. Pero por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros agarramos y nos encargamos de hacer la contracción muscular del atlas y el axis, nos sirve más que todo para rotar. Me acuerdo que el doctor preguntó, ¿y cuánto es la articulación que permite? Si no me equivoco, eran 70 a 80 grados. Ya no son 90 grados. La cabeza no gira 90 grados, son de 70 a 80. Si alguien puede buscarlo y decir, por favor. Bueno, prosiguiendo con eso, vamos a poner la parte de la... Ahí que ya está doblado. Entonces, fíjense, el atlas y el occipital no se mueven, o sea, están fusionados básicamente, o sea, no tienen cómo moverse. Pero lo que va a hacer acá, lo que va a hacer, fíjense, como el atlas se rotó encima del axis, vamos a decir como una... Ahí más, hasta ahí. Entonces, si lo vemos de este lado, vamos a ponerle otra vez fade a estos músculos que no nos interesan. Fíjense cómo acá podemos ver la rotación. Y eso. Entonces, por eso va a ser importante esos dos. Y bueno, los músculos que ya vimos también, el trapecio, todo eso de ahí, los semiespinosos, por si acaso otro video de semiespinosos está ahí en YouTube. Está ahí el enlace para que puedan verlo, para entender mejor. Y esos chicos tienen más preguntas. El digástrico, por ejemplo, ¿no? ¿Es recuperatorio de anatomía? Bueno, voy a cortar la